Amadas hermanas, que la paz del Señor reine en cada uno de sus hogares. Es un privilegio grande estar nuevamente acá, de este lado, ¿verdad? Compartiendo una vez más un poquito de la palabra del Señor. Pero antes de todo, yo quisiera iniciar con una oración para que sea el Señor quien nos respalde, ¿verdad? En esta hora, ya que es un gran compromiso estar de este lado, ¿verdad? Ya que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar, pero no estar siendo, ¿verdad?, parte de esa enseñanza, ¿verdad? Pero vamos a iniciar en el nombre de Cristo Jesús. Padre que estás en el cielo, en esta hora preciosa, Señor, venimos, papito lindo, poniendo este tiempo en tus manos, Padre, para que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, Padre, preparándonos, Señor, para que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor eterno, que seas tú, Señor, ayudándome, Padre, para poder expresar, Señor, el mensaje que tú tienes el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor, para que podamos, Padre bendito, hacer conforme a tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, te suplicamos que tú nos ayudes, Señor, y que este tiempo, Padre, sea para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así es, amadas hermanas, en este día, pues, gracias a Dios por su misericordia. Yo estoy acá, ¿verdad?, siendo parte, ¿verdad?, para que ustedes escuchen esta palabra y aprendan también juntamente conmigo, ya que la palabra primeramente me habló a mí, ¿verdad? Antes de transmitírselas a ustedes, el mensaje fue para mí. Y el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hora lleva por nombre reflejando a Cristo. Y la palabra reflejando tiene varios significados, pero uno de ellos es reflejar actitudes de otras personas en nosotros mismos. Es decir, que cuando pasamos mucho tiempo con algunas personas, ¿verdad?, muchas de las cosas de estas personas nosotros ya las imitamos o lo hacemos, ¿verdad? Hacemos varias actitudes de ellas. Por ejemplo, como cuando nos vemos en un espejo, ¿verdad? Cuando estamos enfrente del espejo, lo que miramos es a nosotros mismos. Y muchas veces así somos cuando estamos mucho tiempo con alguna persona y nos parecemos ya a ella. Pero quiero que me acompañen a la palabra del Señor, ¿verdad?, para ver qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros mostremos muchas veces o que nosotros reflejemos, ¿verdad? Si las actitudes que vemos de otras personas o que lo reflejemos a Él, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Corintios 3:1 y la palabra dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces vemos acá que nosotros debemos de hablar de nosotros mismos, no con palabras, sino con actitudes, ¿verdad? Y sabiendo de que estas actitudes son vistas por varias personas, ¿verdad? Como dice acá, son leídas por varios hombres y nosotros somos cartas abiertas ante el mundo. Y es por ello que nosotros debemos de aprender a cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Pero no solo para nosotros mismos. Vamos a leer a continuación el verso 3 y dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces vemos que si nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio, ¿verdad?, o cuidar cada cosa que nosotros hagamos, porque todo eso lo estamos reflejando ante los demás. Y si nosotros, que siempre, ¿verdad?, uno anhela de que la gente hable bien de uno y no que lo conozcan a uno por hacer malas cosas, y esto es para nosotros mismos. Entonces, ¿cuánto más si nosotros somos
cartas de Cristo, como nos dice acá. Somos cartas que debemos de reflejar lo que Él es, porque sabemos de que una carta, muchas veces cuando se va a solicitar algún empleo, se le pide a uno, ¿verdad?, cartas de recomendación. Esto para tener una mejor confianza, ¿verdad?, para saber cómo es esta persona. Entonces nos exigen esas cartas para ver qué tipo de personas van a entrar a ciertas empresas, ¿verdad? Entonces, si esto es para lo terrenal, cuánto más nosotros que somos cartas escritas por Cristo, dice. Entonces Él ha puesto su confianza en nosotros para recomendarnos, ¿verdad? Recomendarnos ante el mundo. Y entonces, si Él nos recomendó a nosotros, yo sé que en la misericordia y el amor del Señor, el Señor nos ve con amor, ¿verdad? Entonces Él habló de nosotros bien, y si el Señor nos hizo un bien a nosotros, nosotros debemos de aprender a reflejar lo que Cristo es, porque si nosotros somos cartas, estamos hablando de Él también, ¿verdad? No porque también Cristo necesite ser recomendado, sino que Él necesita que nosotros reflejemos, ¿verdad?, su gloria en nosotros. Nosotros debemos de hablar o manifestar lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad?, en nuestras vidas, ya que Él, como dice, ¿verdad?, nosotros no tenemos que quedarnos solo para nosotros lo que Él ha hecho, sino mostrarlo a los demás. ¿Y esto para qué? Para que no solo nosotros le conozcamos, sino que los demás también lo conozcan, no porque nosotros le digamos Cristo es un Cristo de amor, o Cristo hizo esto por mí, aunque sí debemos, ¿verdad?, de hablar sus maravillas, contar sus grandezas, pero debemos de contarlo más con nuestras actitudes, con lo que estamos reflejando, ¿verdad? Porque esto les dará a los hombres una visión más clara de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces a nosotros no se nos debe olvidar que nosotros somos cartas, ¿verdad?, expuestas ante el hombre, pero que también hablamos de lo que Cristo es a través de nuestro comportamiento, ¿verdad? Pero vamos a continuar leyendo y dice el verso 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces vemos que cuando leemos la historia de Moisés, pues es una historia muy bonita, ¿verdad? Porque dice que él subía, ¿verdad?, al monte de Sinaí para tener comunión, ¿verdad?, con el Señor. Y vemos que él antes de subir, ¿verdad?, a encontrarse con el Señor, dice que él se preparó en ayuno y en oración. Dice que ayunó 40 días y 40 noches. Entonces dice que cuando él subió y empezó a platicar con el Señor, dice que la gloria se reflejó en el rostro de Moisés, porque la gloria del Señor era tanto, ¿verdad?, que Moisés podía mostrar, ¿verdad?, esa gloria, como el Señor iluminó su rostro. Pero esto fue a través de una comunión, ¿verdad? Vemos cómo Moisés tuvo una preparación antes de presentarse delante del Señor. Y yo pienso que en nosotros es igual, ya que si nosotros nos preparamos y nosotros empezamos a tener la comunión con el Señor, que Él quiere que tengamos esa misma gloria, está sobre nosotros, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios de amor y es un Dios que comparte su gloria con todos, ¿verdad? Aunque es un Dios celoso también, pero Él nos toma en cuenta, ¿verdad?, para cada una de sus glorias. Y vemos también cómo dice que un velo, ¿verdad?, cubría el rostro de Moisés. Y yo digo, ¿por qué cubría su rostro, verdad? Pero cuando leemos la historia, dice que el pueblo de Israel
no soportaba la gloria que había en el rostro de Moisés. Dice que era afectuoso para ellos, es decir, que cuando miraban el rostro de Moisés, dice que ellos mismos le decían que cubriera su rostro porque era demasiada, ¿verdad? Esa gloria que Moisés reflejaba. Pero yo digo, muchas veces nosotros estamos como ese pueblo de Israel, que la gloria del Señor nos ofende, nos afecta, y como en vez de hacer de notar, ¿verdad?, esa gloria que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, nosotros la cubrimos, ¿verdad?, como Moisés, que dice que tenía que cubrir su rostro, porque ellos no soportaban esa gloria. Y dice la palabra del Señor que si, como Moisés, ¿verdad?, si la gloria de él iba decayendo, ¿verdad?, y como esa gloria fue tanta, entonces cuánto más, ¿verdad?, lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero continuamos leyendo. Y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Vemos que como el corazón de ellos, ¿verdad?, era un corazón de piedra, tanto que por eso ellos no pudieron comprender ni disfrutar de esa gloria que el Señor había puesto, ¿verdad?, enfrente de ellos, porque Moisés hablaba, así como hablaba con el Señor, pues también le daba ciertas instrucciones, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Pero ellos no pudieron denotarlo porque tenían un corazón de piedra, ¿verdad? Y por eso el Señor dice que iba a transformar ese corazón en un corazón de carne. Él escribió su pacto en nuestros corazones. Entonces vemos cómo nosotros, si nosotros queremos reflejar la gloria del Señor, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto, porque por medio de lo que nosotros tengamos en nuestros corazones, los demás van a poder ver, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho con nosotros, las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Pero si nosotros, al igual que el pueblo de Israel, tenemos un corazón indispuesto, no vamos a poder reflejar esa gloria, ya que si yo quiero reflejar esa gloria que el Señor, la misma gloria, ¿verdad?, que le dio a Moisés, o que el rostro de Moisés hacía denotar, esa misma gloria la puedo hacer denotar yo, pero solamente si yo tengo un corazón dispuesto. Pero si yo endurezco mi corazón, entonces no se va a poder llevar a cabo el propósito del Señor, ¿verdad? No vamos a poder reflejar las grandezas del Señor. Y vemos acá también como dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, dice. Entonces vemos aquí cómo a través de que nosotros nos acercamos al Señor, nos convertimos al Señor, ese velo es quitado. Muchas veces nosotros estamos como ese pueblo de Israel, ¿verdad?, que viendo la gloria del Señor, o teniendo la gloria del Señor enfrente, ellos no pudieron darse cuenta de eso. Muchas veces nosotros estamos así, aunque ya conocemos de Cristo, ¿verdad?, y aunque ya Él nos ha venido a alumbrar, Él nos ha venido a dar de su verdad, nosotros no comprendemos esa gloria. Como decía anteriormente, esa gloria nos afecta a nosotros, y es necesario que nosotros quitemos ese velo de nuestro corazón también, porque en el pueblo en Moisés el velo estaba puesto en su rostro, pero en el pueblo de Israel ese velo estaba puesto en sus corazones, y por eso ellos no pudieron darse cuenta ni pudieron ser partícipes de esa gloria tan grande. Pero entonces vemos como nosotros muchas veces aún tenemos velos puestos en nuestros corazones, ¿verdad? Quizás el velo que no nos ha permitido ver la gloria del Señor, quizás es un velo de incredulidad, ¿verdad? Porque muchas veces no creemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que se manifiesta a través de varias formas, un Dios que manifiesta, ¿verdad?, su gloria cada día, ¿verdad? Cada día son nuevas sus misericordias, dice, y una de
una de sus misericordias, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos reflejar a Él? Es viendo, ¿verdad?, que el día de hoy nuevamente abrimos nuestros ojos, el día de hoy nuevamente, ¿verdad?, tuvimos salud, tuvimos lo necesario en nuestras mesas, o nuestros familiares aún están compartiendo con nosotros, ¿verdad? Eso es una gran bendición. A través de eso podemos ver la gloria del Señor, y muchas veces lo pasamos por alto. Muchas veces decimos, ¿por qué la gloria del Señor no se manifiesta en nosotros? Sí se manifiesta, pero por el velo que hay en nuestros corazones no nos damos cuenta. Y entonces, pero no solo velo de incredulidad, ¿verdad?, sino velo de tristeza, de amargura, ya que muchas veces el Señor está ahí enfrente de nosotros, así como Moisés estaba enfrente del pueblo de Israel. Pero no podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad?, de que la presencia del Señor debería ser nuestra alegría. Saber de que somos hijos de Él debería de alegrarnos, pero muchas veces lo tenemos en poco. Entonces ese velo de tristeza y de amargura no nos permite, ¿verdad?, gozarnos en esa gloria, gozarnos en esa presencia. Y si no nos permite ver la gloria del Señor, mucho menos vamos a poder reflejarle. Y hablábamos al principio que somos cartas, ¿verdad? Somos cartas de Cristo, que tenemos que aprender a reflejar todo lo bueno que Él ha hecho en nuestras vidas, todo lo que Él nos ha dado, nos ha permitido, ¿verdad? Es por alguna razón, y el Señor cada día se manifiesta en nuestros hogares, pero debemos de tener un corazón agradecido, un corazón de carne, ¿verdad?, y no uno de piedra que ignore la gloria del Señor. Pero continuamos leyendo en el verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces vemos que donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Entonces el Espíritu, dice la palabra del Señor que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo está en nosotros, y si el Espíritu está en nosotros, entonces en nosotros hay libertad. Esa libertad, ¿verdad?, para acercarnos a Él confiadamente, que no haya en medio de nosotros, ¿verdad?, nada que nos impida, ¿verdad?, creer de que Él está ahí enfrente para escucharnos, ¿verdad?, para atender a cada una de nuestras peticiones, para obrar, ¿verdad?, en cada una de nuestras necesidades. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces dice, por tanto nosotros, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Entonces les decía al principio, ¿verdad?, que cuando estamos enfrente de un espejo, nos miramos a nosotros mismos. Pero si nosotros le ponemos un velo o algo, una manta, algo que cubra ese espejo, entonces el espejo ya no nos va a reflejar a nosotros, es decir, no se va a ver nada a través del espejo porque ese espejo está cubierto. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos, ¿verdad?, quitar todo aquello que no nos permite reflejar la gloria del Señor. Quitar todo lo que es un estorbo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos preocupamos en reflejar lo que somos nosotros o reflejar cualquier otra cosa, pero menos reflejar a Cristo. Y todos los que hemos sido llamados hijos del Señor, si nosotros portamos el nombre de cristianos, nosotros somos llamados a reflejar también la gloria del Señor, reflejar lo que Cristo es. Pero nosotros es en lo que menos nos ocupamos y hemos sido llamados para eso, para decir, para hablar, quizás no con palabras, sino con nuestras actitudes, ¿verdad? Como mirábamos al principio, nosotros con lo que somos escribimos algo en el corazón de los hombres. Entonces
dependiendo de lo que nosotros vayamos a reflejar, ellos van a animarse y van a actuar muchas veces quizás como nosotros, ¿verdad? Como cuando los niños, ¿verdad? Ven a los padres, todo lo que ven lo quieren imitar. Entonces, así somos nosotros como hijos del Señor. Tenemos que ser un buen ejemplo para los que aún no le conocen, porque a través de eso ellos van a decir, Él es un hijo de Dios y yo veo, ¿verdad?, que esta persona vive feliz o que en esta persona hay confianza, porque muchas veces somos personas de poca fe, ¿verdad? Sabemos que tenemos un Cristo de poder, pero no lo reflejamos o decimos… recuerdo que hace unos días me preguntaban unos hermanos, hermana, ¿cómo está? Y yo le digo, bien, pero me decían, ¿en serio está bien? Porque muchas veces, y me viene ahorita, ¿verdad? Porque yo digo, nosotros debemos de reflejar lo que Cristo ha hecho en nosotros con nuestras actitudes y como yo quizás a través de decir que estaba bien, no reflejé que estaba bien. Entonces, así somos nosotros para esas personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? Somos una carta abierta, dice, delante del mundo. Entonces ellos a través de lo que vean de nosotros, ellos se van a acercar a Cristo porque ven que tenemos un Cristo de poder. Pero si no lo reflejamos, ellos no lo van a poder conocer. Porque cuando los hombres aún no conocen de Cristo y usted se acerca y a decirle, mire, Cristo es amor, Cristo es paz, tenemos un Cristo de poder, como ellos no lo conocen, tampoco quieren escuchar de ellos. Entonces la mejor forma de presentarles a un Cristo todopoderoso es a través de lo que reflejamos, es a través de nuestras actitudes. Y Máximo, ¿verdad?, que dice que nosotros por medio de su espíritu, ¿verdad?, somos transformados a la misma imagen. Entonces dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero esto no lo vamos a poder lograr sin una guianza, ¿verdad? Sí, así como nosotros somos una guía para los que aún no conocen del Señor, nosotros tampoco lo vamos a hacer si no nos aferramos al Espíritu, ¿verdad? Al Espíritu que hay en nosotros, que muchas veces está hablándonos, pero hacemos oídos sordos. ¿Por qué? Porque queremos reflejar lo que nosotros somos, mas no lo que el Espíritu nos está diciendo que reflejemos, ¿verdad? Porque ¿quién conoce mejor al Señor que no el Espíritu, ¿verdad? Solo Él sabe, porque el Espíritu entiende las cosas espirituales, ¿verdad? Y si tenemos un Cristo, ¿verdad?, que quizás no podemos verle, pero a través de su Espíritu podemos conocer cuáles son los planes y los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Pero esto lo vamos a lograr solo escuchando, atendiendo al Espíritu que mora en nosotros. Pero vamos a continuar leyendo en Gálatas 2:20 y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice acá que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿será que esto es cierto? ¿Será que realmente nosotros estamos reflejando la vida de Cristo en nosotros? ¿O será que solo porque lo oímos, lo decimos, ¿verdad? Pero no lo atesoramos, no nos aferramos a eso, a que yo ya no soy yo. Como decía un hermano, me decía una vez, yo apenas si tengo tiempo para mí, me respondió, ¿verdad? Porque hablábamos sobre las cosas, sobre el trabajo, ¿verdad?, que conlleva ser cristiano, pero decía, apenas si tengo tiempo para mí. Entonces yo digo, entonces la palabra del Señor nosotros no la estamos tomando en cuenta, no la estamos tomando como su verdad, o la palabra del Señor no está siendo nuestra guía, ¿verdad? Porque dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, yo tengo que vivir como Cristo, ¿verdad? Porque si digo vive Cristo en mí, pero hago todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que hacía Cristo, entonces realmente no está viviendo Cristo en mí, y si Cristo no vive en mí, menos lo voy a poder reflejar. Solamente viviendo como Él,
vivió, entonces yo voy a poder reflejar realmente lo que es Cristo. Pero vamos a continuar leyendo en Filipenses 2:3 y dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Entonces, si aquí dice que la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo, y vemos que Cristo se preocupó no por Él, sino por nosotros, ¿verdad? Por los demás. Entonces, esa misma actitud debe estar en nosotros y muchas veces en nosotros hay demasiado egoísmo. No pensamos en el hermano de a la par o en el hermano que está en necesidad, sino pensamos en nosotros mismos. Entonces, es una forma de ser egoístas, ¿verdad? Ser egoístas no es solo decir, ay, esta persona tiene algo que a mí me gusta, pero ¿por qué lo tiene ella y no lo tengo yo? No, sino que también reflejamos, en vez de reflejar la gloria de Dios, reflejamos el egoísmo que hay en nosotros. Porque si el Señor vino a servirnos a nosotros, pero nosotros no le queremos servir a los demás, estamos siendo egoístas. Y nosotros no tenemos a un Cristo egoísta. Entonces, si nosotros somos así, no estamos para nada interesándonos en reflejar lo que Él es, porque es todo lo contrario, ¿verdad? A lo que yo estoy haciendo, a lo que yo debo reflejar. Y no debo velar solo por mis intereses, sino por el interés de los demás. Solo de esta forma yo voy a poder demostrar que realmente me interesa dar a conocer al Cristo de poder, el cual yo tengo, ¿verdad? Porque si yo digo, bueno, yo ya estoy en Cristo y ya no me importan los demás. Yo, como ya me llamo cristiano, yo ya soy salva. Pero ¿y los demás qué? Cristo no quiere que la salvación sea solo para mí. Él no dio su vida solo por mí, sino por todos los que aún están afuera sin conocerle. Por ellos es que Cristo se preocupa y yo me debo de preocupar más al no hacer la voluntad del Señor, a hacer lo que realmente Él me mandó a hacer, porque para eso hemos sido llamados, no solo para que nos estanquemos, bueno, yo entro y yo ya entré, ya me salvé. No, hay una multitud allá afuera que la que aún no conoce a Cristo Jesús y es al que yo le debo presentar, ¿verdad? Ellos son la multitud que deben de conocer a ese Cristo. Pero ¿cómo lo van a conocer? A través de lo que yo esté reflejando. Entonces, continuamos leyendo en Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acababan la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Entonces, hablábamos, ¿verdad?, de que nosotros debemos de reflejar la gloria del Señor, la gloria de Cristo. Pero yo no puedo reflejar a ese Cristo de poder y ni puedo vivir conforme a la vida que Él tenía si yo no sé cómo Él vivía, ¿verdad? Entonces, por eso quise leer esta porción de la palabra, ¿verdad? Yo sé que ya muchos la conocen y todo, pero era necesario que la resaltáramos, ¿verdad? Para que veamos cómo era la vida de Cristo, o sea, qué es lo que nosotros debemos de reflejar, ¿verdad? Entonces vamos a leer, como dice aquí, iban sus padres y todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos acababan la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Entonces acá vemos una parte, ¿verdad?, de Jesús donde dice que él se le perdió a sus padres, ¿verdad? Ellos tenían que regresar, ¿verdad? Pero él decidió quedarse, él no siguió a sus padres, ¿verdad?
Y quiero continuar leyendo y dice, y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces sí, ya me imagino, ¿verdad?, la angustia de los padres al no ver a su hijo, ¿verdad?, a la par. Uno como padre se le pierde a uno unas horas nomás los hijos, y uno ya está angustiado viendo qué hace, se está volviendo loco, no encuentra a quién llamar o dónde refugiarse, ¿verdad?, para que lo puedan ayudar a uno a buscar a sus hijos. Entonces imagínense, acá dice que pasaron 3 días y ellos buscando a Jesús. Pero dice que cuando le encontraron, él estaba, ¿verdad?, compartiendo con los doctores de la ley, dice. Y cuando le dijo su madre: ¿por qué nos has hecho esto?, dice. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí dice en los negocios de mi padre, pero en otra versión dice en los asuntos de mi padre. Entonces a mí me llamaba la atención porque sabemos, ¿verdad?, que José dice que se dedicaba a la carpintería, pero vemos cómo acá él no estaba en una carpintería, sino que estaba en el templo, y dice que estaba dedicándose a los asuntos de su padre. Entonces vemos cómo él desde pequeño se empezó a preocupar, a hacer, ¿verdad?, reflejar lo que era su padre. Dice que se maravillaban al escuchar su inteligencia, dice. Pero yo me preguntaba, si nosotros debemos de reflejar a Cristo, ¿será que nosotros realmente estamos ocupados, verdad, en los asuntos del Padre? ¿Será que realmente nosotros estamos haciendo conforme a la voluntad del Señor, a lo que el Señor nos ha enviado? Así como Jesús, él desde pequeño él sentía, ¿verdad?, cuál era su llamado, a qué el Padre lo había enviado, y él empezó a trabajar desde pequeño en eso. Y dice que a él le buscaban entre los conocidos y los parientes, pero él no estaba ahí. Entonces yo por medio de esto me doy cuenta de que yo no debo preocuparme solo por mis parientes, solo por los que me rodean, ¿verdad?, sino aún los desconocidos, ¿verdad? A ellos es los que yo debo de preocuparme, de mostrarle la gloria de nuestro Padre, mostrarle la gloria del Señor, mostrar realmente que tenemos a un Padre de poder y que nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, una salvación que no es solo para mí, sino para todos los desconocidos delante de Cristo. Porque media vez no reconozcan, ¿verdad?, que Jesucristo murió por ellos, o que quieran aceptarle, es como si fueran desconocidos delante del Señor, ¿verdad? Lo desconocen. Pero ellos van a venir al Padre solamente a través de lo que nosotros estamos reflejándole. Y vamos a continuar leyendo. Y dice en Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces dice que Jesús crecía en sabiduría. Entonces nosotros también, así como Jesús, porque si nosotros somos la imagen del Padre, ¿verdad?, y Jesús era la imagen también del Padre, nosotros también tenemos que crecer en esa sabiduría para poder hablar de quién es el Señor, porque no vamos a decir algo si no lo conocemos, ¿verdad?
pero para que nosotros podamos comprender esa gloria, esa gracia del Señor, nosotros tenemos que crecer en esa sabiduría, así como Jesús lo hizo. Vemos que él desde niño se empezó a preocupar por los asuntos del Padre, pero conforme él fue creciendo, él también seguía trabajando, ¿verdad? Vemos también en los evangelios, ¿verdad? Todo lo que Jesucristo hizo para poder dar a conocer al Padre, para poder reflejar lo que era su Padre. Y entonces nosotros a través de eso podemos conocer más de la vida de Él para que nos demos también, ¿verdad? Esa idea, o para que nosotros sepamos, ¿verdad? Lo que nosotros debemos de hacer para dar de conocer también al Padre. Y continuamos leyendo en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Jesucristo ya nos mostró a nosotros esa luz de la vida, ¿verdad? Porque nosotros ya le recibimos, ya le reconocimos como nuestro Señor y suficiente Salvador, ¿verdad? Pero si nosotros ya le reconocimos, si nosotros ya lo aceptamos, ¿cómo nosotros debemos de andar también delante del Padre? Así como Él anduvo en luz, ¿verdad? Si la luz de Cristo ya nos alumbró, nosotros ya no debemos de andar, ¿verdad? En tinieblas, como dice aquí. Yo soy la luz del mundo, dice, esto es Jesús hablando. Y así nosotros debemos de ser la luz del mundo, de ese mundo que aún no le conoce, que aún no ha venido a Él, o aún de los que se apartaron de Él, ¿verdad? Porque si se apartaron fue porque realmente no conocieron realmente esa luz, o la luz, ellos no permitieron que esa luz de Cristo los iluminara a tal forma que las tinieblas, ¿verdad?, ya no estuvieran en ellos. Es decir, que muchas veces está la luz de Cristo, pero también están las tinieblas en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dejar que esa luz ilumine todo nuestro ser, que esa luz nos haga entender, ¿verdad?, quién es nuestro Padre. Y cuando esa luz ya nosotros las tengamos por completa, nosotros tenemos que reflejarla, no quedarnos nosotros con esa luz y hasta ahí, ¿verdad? Y dice en Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces vemos que como la luz es Cristo y Él vino a nosotros, como dice acá, ¿verdad? Nosotros tenemos que presentarle a Él, como decíamos al principio, somos cartas, ¿verdad? Entonces a través de lo que nosotros hablemos, nosotros los demás van a creer en Él y van a venir a Él. Dice en Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Entonces vemos cómo nosotros debemos de hacer que los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Porque cuando no conocíamos a Cristo, nosotros le dábamos quizás rienda suelta, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, le dábamos rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Nosotros éramos manipulados por esos deseos, pero cuando la luz de Cristo ya está en nosotros, nosotros tenemos que hacer que esos deseos mueran, ¿verdad? Nosotros, como dice la palabra, ya no somos esclavos, ¿verdad?, de la carne, sino que la verdad de Cristo ha venido a alumbrarnos. Y entonces nosotros vamos a reflejar a Cristo con santidad, porque si tenemos a un Cristo santo, también nosotros debemos ser santos. Debemos de reflejar esa santidad, ¿verdad?, que Él es. Y en Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, dice que nos va a recompensar según sea nuestra obra, según cómo estemos reflejándole, ¿verdad? ¿Será que yo reflejé que Cristo es un Cristo de amor, un Cristo de perdón, un Cristo de poder? Todo eso es lo que debe de estar en mí para yo hacer el bien, porque yo quiero recibir ese galardón que el Padre tiene para mí, pero esto solo lo voy a recibir si yo me comporto como Cristo era, porque eso significa ser cristiano realmente. El ser cristiano no es solo portar un nombre y decir yo soy cristiano. Ser cristiano es ser como Cristo, y ser como Cristo es hacer las mismas cosas que Cristo. Y los hechos de Cristo fueron agradar al Padre, ocuparse en lo que Él quería que se ocupara, no importando, ¿verdad?, que fuera, que tuviera que ocuparse en un momento, ¿verdad?, de dolor. A pesar de eso, hasta en eso, Cristo le honró, haciendo su voluntad, reflejando lo que era Él. Por amor, Él soportó la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz, dice. Entonces, eso es lo que yo debo reflejar. Y hoy no se me pide a mí que yo esté en esa cruz y que yo pague por todos los demás. No se me pide eso. Entonces, cuánto más, ¿verdad?, yo debería de ocuparme en hacer la voluntad de mi Padre, en reflejar lo que Él es. ¿De qué forma? Llamando a cada uno a que vengan a los pies de Cristo. Pero si yo no soy esa presentación, ¿verdad?, de Cristo, entonces ¿cómo ellos van a creer que tenemos un Cristo de amor, de santidad, ¿verdad? Entonces tenemos que ser esos hijos que el Padre quiere que seamos. Si somos hermanos de Cristo, muchas veces nosotros a nuestros hermanos, ¿verdad?, físicamente nos parecemos. Pero en este caso nosotros no nos debemos de parecer quizás físicamente, pero espiritualmente sí. Nosotros somos espíritu, ¿verdad? Y a través de eso nosotros debemos de reflejar al Padre y realmente reflejarlo como Él es de su agrado, no con palabras, como decía al principio, sino con nuestras actitudes. Solo de esta forma la gente va a comprender que el Cristo que nosotros tenemos. Pero si yo digo tengo un Cristo de amor, pero mis actitudes no son de amor, sino de ira, ¿verdad?, de contienda, entonces si yo no le reflejo de esta forma, ¿cómo yo voy a pretender que los demás se acerquen a ese Cristo? Y si yo no lo estoy reflejando. A eso es a lo que el Señor nos ha llamado, que reflejemos su gracia, que reflejemos su perdón, que reflejemos sus obras. Pero debemos de activarnos en el Espíritu, así como Moisés, ¿verdad? Él le buscaba y se preparaba antes de eso. Así nosotros también tenemos que prepararnos. Y muchas veces nosotros ya no queremos ayunar, ya no queremos buscarle en oración, como a veces nos dice el pastor, ¿verdad? Apenas si oramos para almorzar o para desayunar, dice. Entonces, ese tipo de oración no nos va a ayudar a nada si solo decimos unas 3 palabras o algo. No, realmente el Señor quiere que nos metamos en esa intimidad con Él. Realmente Él quiere que tengamos esa comunión, porque solo así nosotros vamos a aprender de cómo es Él, de qué es lo que yo debo de hablar de Él, solamente conociéndole. Y le voy a conocer solamente a través de esa intimidad que yo tenga con mi Padre, con mi Cristo, ¿verdad?, por el que dio la vida por mí. Entonces, amados hermanos, realmente que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para que la gloria del Señor crezca más en nosotros y que nosotros menguemos, ¿verdad?, humanamente, para que podamos hablar bien de Cristo y no solo lo que nos conviene, que podamos hacer realmente la voluntad del Padre. Que el Señor nos ayude. Muchas veces estamos a punto de tirar la toalla y decir no, porque vemos que la santidad que está en Cristo es mucha, ¿verdad? En Él, aunque Él se presentó como hombre, pero no hubo pecado en Él. Entonces, en esto, ¿verdad?, muchas veces
como hijos de Dios flaqueamos, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo, verdad? Si con cada una cosita que hagamos nosotros le fallamos a Él con una mala mirada, con un mal gesto, nosotros ya le fallamos ahí al Señor y nosotros tenemos un Cristo santo. Y entonces si yo tengo que reflejar la gloria de Cristo, y si yo voy a andar haciendo caras por ahí, ¿será que yo estoy reflejando a mi Cristo? No, Él en ningún momento despreció a nadie que se le acercó. Al contrario, Él se acercaba y les ayudaba en lo que era su necesidad, ¿verdad? Entonces en eso yo también tengo que pedirle al Señor que me ayude, ¿verdad? A ser bondadosa, a mostrar esa bondad que Cristo tenía, a hablar más de Él a través de mis actitudes, porque muchas veces mis palabras dicen, ¿verdad? Soy cristiano, pero realmente no se ve que lo sea. O soy cristiano en iglesia, pero en la casa no lo soy, ¿verdad? Entonces me conocen en la casa del Señor como una persona, pero afuera me conocen de otra. Entonces de eso no se trata, porque incluso afuera es donde más necesidad hay, afuera es donde más debo de reflejar yo que soy una hija del Señor. Pero como les digo, muchas veces uno ve que la santidad de Cristo es mucha, que el amor de Cristo es mucho y si yo no lo busco íntimamente, ese amor no puede crecer en mí. Entonces yo no voy a poder reflejar ese amor de Cristo si yo no lo busco en la intimidad, si yo no estoy constantemente en la oración, como dice la palabra. Hay géneros que solo salen a través del ayuno y la oración, y todo eso se ha perdido en estos últimos tiempos, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor también, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y realmente es así, porque se ha enfriado aquel anhelo de orar, se ha enfriado aquel anhelo de ayunar. Yo le decía una vez a un ex jefe, ¿verdad? Yo le decía, mire, ¿por qué no ayunamos por el negocio? Yo siento que está demasiado bajo. Y esto, yo en ese tiempo pues no estaba asistiendo a la iglesia ni nada, pero yo le decía, ¿por qué no ayunamos por el negocio para que crezca, ¿verdad? Que la gente venga. Y me decía, ay no, ayuná tú, a mí sí me gusta comer. Entonces yo me sentí tan mal porque yo digo, bueno, ya esta persona dice que ya conocía del Señor y todo. Entonces vemos cómo a través de ser hijos del Señor, muchas veces, como decía, solo portamos un nombre, pero nuestras actitudes no son las de un hijo del Señor. Realmente el ayunar y el orar debería ser nuestro deleite, porque a través de eso es cuando más cercanía tenemos con el Señor. A través de esa comunión, de esa búsqueda, nuestra comunión con Él va a crecer. Pero en el nombre de Jesús, que Él nos ayude, ¿verdad?, a ser verdaderos hijos y no hijos solo de nombre. Porque podemos portar, ¿verdad?, ya en nuestra vida diaria, nosotros tenemos un apellido, pero muchas veces dicen, ay, este no se parece en nada al papá. El papá es muy buena persona y ella no, o él no. Entonces muchas veces somos así también en nuestra vida espiritual, en nuestra familia espiritual, ¿verdad? Que tenemos un padre, un hermano, el cual debemos honrar con nuestras actitudes. Y si no le buscamos, ¿cómo vamos a conocerles? ¿Cómo vamos a poder hacer su voluntad? Pero en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa fuerza para seguir adelante, que Dios nos dé esa capacidad, ¿verdad?, que para conocerle, porque el pueblo de Israel dice que su entendimiento, ¿verdad?, era pequeño y no tuvo la capacidad para ver, ¿verdad?, la gloria que estaba enfrente de ellos. Entonces, que Dios nos ayude para que nosotros sí podamos ver esa gloria que está enfrente de nosotros cada día, que el Señor Dios Todopoderoso sea el que quite toda venda de nuestros ojos, y no solo físicos, ¿verdad?, sino espirituales. Que Dios nos ayude a verle como Él es, amarle como Él es, y que Dios nos ayude, ¿verdad?, que el Dios Todopoderoso realmente ponga de ese amor, de esa gracia en nosotros, que no solo seamos de nombre, sino que realmente portemos la esencia del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amadas hermanas, que este tiempo, ¿verdad?, haya sido de bendición. Dice la palabra del Señor que su palabra no regresa vacía, y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que aunque sea una porción, ¿verdad?, nos haya quedado o hayamos entendido,
en el nombre de Cristo Jesús, para que su palabra, ¿verdad?, se haga viva en nosotros y que despierte en nosotros ese anhelo de seguir buscándole, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús vamos a hacer una oración, ya que esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y así damos por terminado este tiempo. Y si me pudieran acompañar en una oración para que el Señor selle, ¿verdad?, esta palabra y se haga viva en nosotros. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor eterno, por este tiempo maravilloso, Rey. Que tu gracia, Dios Todopoderoso, se manifieste en nosotros, mi Señor amado, y que podamos reflejar realmente, Señor, el amor que tú nos has dado, Padre, ese amor que se hizo manifiesto en aquella cruz, Padre Santo, ya que por ello, Señor, hoy tenemos la oportunidad, Padre Santo, de decidir, Señor amado, si te buscamos, Padre Santo, ya que tú no nos obligaste, Señor eterno, sino nos has dado, Padre, el derecho de decidir, Señor eterno, de acercarnos a ti, Padre Santo, porque tú eres un Dios de respeto, mi Dios eterno, un Dios que no obliga a nadie, Padre Santo. El que se acerque a ti, Señor, es porque realmente lo haga, porque reconozca que necesite de ti, Señor, y no porque tú le obligues, Señor, aunque sabemos, Padre, que tú con los brazos abiertos, mi Dios amado, estás esperando, Padre, a cada uno de tus hijos, Señor eterno, a los que hacen falta, mi Dios amado. Ayúdanos, poderoso Dios, para reflejarte, Señor, y poder atraer, Señor, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, traer, Señor, a tus hijos, porque sabemos que ese es tu anhelo, Señor, porque tu palabra dice, Señor amado, que tú no quieres que ninguna alma perezca, que ninguna alma se pierda, Señor eterno. Ayúdanos, poderoso Dios, a hacer tu obra conforme a tu voluntad, Señor amado, que tú nos quites, Señor, toda escama de nuestros ojos, Padre, que no nos han permitido ver ni entender, Señor eterno, tus propósitos, tus planes, tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra se haga rema en nuestros corazones, Padre Santo. Que hoy, maravilloso Dios, tú hayas hablado a nuestros corazones, Padre, pero que en tu palabra, Señor, se haga vida en nosotros, Padre, que no seamos oidores olvidadizos, Padre, sino hacedores de tu palabra, Señor eterno, como es tu anhelo, Señor, como es tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios, que habitas en nuestros corazones. Amén y amén. Así es como damos por terminado este tiempo, amados hermanos, y que Dios les bendiga.